Miren, este es un informe que realizó el Grupo Internacional de Crisis sobre lo que ustedes leen ahí, el laberinto de los generales, crimen y militares en México. El informe es bastante largo, son hojas y hojas y hojas, pero hay una nota que hizo Animal Político sobre esto, que destaca uno de los aspectos que mencionan aquí en el informe, que es brutal. Ya lo terminé de leer, habla de cosas muy fuertes de lo que está pasando con la delincuencia organizada, los políticos coludidos con los criminales y fuerzas armadas colaborando juntas para acabar con otro cártel. Es que es una barbaridad. Se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo lean. Y les voy a compartir mejor esto que publicó Animal Político. Fíjense el título. Ejército mató a 400 supuestos miembros del cártel Jalisco en Michoacán y los desapareció con ayuda de un grupo criminal, según revela el informe. Aquí se va a dar cuenta la gente, el que quiera, el que no, pues el que no quiera creer, pues nomás no cree y ya. El que siga pensando que las cosas van re bien, pues dirá que esto también es ficción, porque todo lo que va relacionado con la delincuencia organizada en México parece ser que ahora es ficción. Se va a dar cuenta por qué las cifras de desaparecidos aumentan, por qué las de homicidios, según esto, disminuyen, y cómo el ejército sigue participando en horrores. En otoño de 2021, fuerzas especiales del ejército mexicano mataron alrededor de 400 supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y desaparecieron los cuerpos con ayuda de un grupo criminal local, reveló un nuevo informe de la organización, Grupo Internacional de Crisis. ¿Con qué grupo criminal? Pues tuvo que haber sido con alguno de los que integran Cárteles Unidos, ¿no? Según el documento El laberinto de los generales, crimen y militares en México, 5 fuentes consultadas por separado, un oficial federal, un oficial local, 2 líderes de grupos criminales y un sicario, dieron cuenta de este hecho, quienes aseguraron que para eliminar la evidencia, el grupo criminal local colocó los cuerpos en fosas clandestinas. Anteriormente y en el contexto de la ofensiva del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, ese año, soldados ya habían formado un pacto con grupos criminales de Michoacán para enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación de manera conjunta y coordinada, algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo. Sí, o sea, se reúnen fuerzas de seguridad, la Guardia Militar, y juntos van contra el cártel Jalisco. Bueno, dijo Falco Ernst, el especialista en crimen organizado y gobernanza criminal e integrante de la organización, consultado por Animal Político. De acuerdo con el documento, en primera instancia, un líder criminal de la región señaló a Zamora, una ciudad fronteriza entre Michoacán, Jalisco, y Jalisco con un alto número de tropas, pero la tasa de homicidios más alta del mundo en ese año, como ejemplo de un despliegue militar ineficaz. Allá tienes la base y justo enfrente siguen tirando cadáveres, dijo la organización. Por este motivo, según el reporte, el ejército adoptó un enfoque más severo a lo largo de la frontera de Michoacán y Jalisco, zona en la que el cártel Jalisco estaba llevando a cabo un avance armado que estaba desplazando a miles de personas, generando una gran cobertura mediática nacional e internacional. Fue en ese momento que, según un líder criminal, miembros de otros 2 grupos criminales, un funcionario federal de alto rango y funcionarios locales, soldados y delincuentes, formaron un frente conjunto, de facto, contra el cártel Jalisco, coordinando sus operaciones e incluso luchando uno al lado del otro. Fuerzas especiales del ejército, enviados al frente, al principio dudaron en tomar medidas decisivas contra el cártel Jalisco Nueva Generación, por temor a ser acusadas de crímenes contra la humanidad y por lo tanto violar los principios del nuevo enfoque de López, el anélido de la presidencia. Pero después de recibir garantías de un grupo criminal local de que desaparecería cualquier cadáver en fosas clandestinas, los soldados procedieron.
Líderes criminales y combatientes, así como funcionarios estatales, confirmaron al Grupo Internacional de Crisis que fuerzas especiales del ejército mataron a decenas de combatientes del Cártel Jalisco en Taixtán y sus alrededores, en el municipio de Tepalcatepec, y en El Terrero, en el municipio de Buenavista. Incluso una fuente confirmó a la organización una entrevista concedida recién en julio de 2023 que alrededor de 400 personas murieron durante esos enfrentamientos, muertes que no han sido reportadas anteriormente y que tampoco se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones. Sin embargo, el cártel estuvo lejos de ser vencido, lo que ilustra las ganancias fugaces generadas por operaciones coercitivas puntuales. Tras reagruparse, el Cártel Jalisco ha revitalizado su asalto en múltiples frentes de Michoacán, incluso mediante ataques a soldados, lo que vimos después, asegura el informe, según diversas entrevistas realizadas por la organización a los líderes criminales y civiles. El 9 de noviembre de 2023, el diario El Universal reportó que habitantes y autoridades locales del municipio de Vistahermosa, Michoacán, denunciaron un ataque armado del Cártel Jalisco a la base de la Guardia Militar en ese lugar, quienes supuestamente habrían ingresado en al menos 40 camionetas. Siempre hay reposición humana, dijo un líder criminal de la zona a la organización, consultado sobre la capacidad de los grupos criminales para reponer sus filas. El equipo del Grupo Internacional de Crisis buscó hablar con la administración del presidente López y con su gabinete de seguridad para exponerles los resultados de su investigación, pero las autoridades federales rechazaron entrar a un diálogo con los investigadores. Claro. De manera general, el informe proporciona una evaluación de cómo la estrategia de seguridad de López ha funcionado en la práctica, particularmente en regiones de México con las tasas más altas de enfrentamientos y crímenes violentos. En este sentido, explora hasta qué punto las acciones de las instituciones de seguridad, sobre todo las militares, han cambiado durante su mandato y cómo estos cambios han afectado al comportamiento de los grupos criminales entre sí. De esta manera, el informe se centra en dos estados, Michoacán y Veracruz, que tiene grandes despliegues militares, así como economías ilícitas arraigadas y conflictos armados. En estos estados, así como en el estado de Colima y la Ciudad de México, el Grupo Internacional de Crisis realizó más de 80 entrevistas con comandantes militares, policías, funcionarios estatales de todos los niveles, activistas de la sociedad civil, expertos, periodistas y académicos, además de líderes criminales, intermediarios y combatientes. Un hallazgo principal es que hubo una oferta, a veces tácita, otras veces explícita, por parte del Estado mexicano a grupos criminales de bajar los niveles de violencia abierta a cambio de mayores libertades en su control territorial. Miembros de 3 bandas criminales en Michoacán en competencia, por ejemplo, declararon que las operaciones militares en su contra se habían aliviado y en algunas áreas llegaron a su fin por completo. Aquí, dijo un comandante del grupo de los Caballeros Templarios en su bastión rural en Michoacán, no los hemos visto en un par de años. Días después de que López asumiera el cargo en diciembre de 2018, dijo un oficial de alto rango de la Marina que se suspendieron las órdenes explícitamente a él y a sus pares de cesar todas las operaciones de inmediato en una región, dijo un elemento de la SEMAR en Veracruz. Entre otras cosas, nos han dicho varias fuentes, esto ha incentivado desaparecer víctimas de homicidios en vez de exponerlos públicamente, cuestionando la baja oficial de homicidios, señaló Falco Ernst. Observadores de la sociedad civil, trabajadores de morgues y funcionarios estatales hablan de asesinatos que se registran por otras causas de muerte o que no se registran, supuestamente debido a la presión política para reducir la tasa de violencia letal. Pregúntale a Lady Repsamen, ella sabe mucho de eso en la Ciudad de México, es experta. Por ejemplo, un empleado de la morgue de una ciudad importante dijo a la organización que cuando recibimos cadáveres de personas que claramente habían sido asesinadas a tiros o habían recibido golpes de gracia, a menudo se los calificaba como muertes accidentales. ¿Ya vieron por qué las cifras de homicidios según disminuyeron? Además de deshacerse de los cadáveres, los grupos criminales están interesados en limitar la documentación de la violencia,
Cuando el Grupo Internacional de Crisis realizó una visita de campo, un comandante criminal insistió en que no se tomaran fotografías o videos de peleas o bajas de cómo sus subordinados llevaron a cabo una ofensiva contra un grupo enemigo. Según varios líderes criminales, otra clave para evitar operaciones militares es abstenerse de manifestaciones abiertas de violencia, lo que en la práctica implica esconder cadáveres. Como lo expresó un líder criminal, aquellos que tienen que irse, tenemos que hacerlos desaparecer, mismo que fue entrevistado en Michoacán en febrero de 2023. Dicho líder criminal citó un caso en el que tuvo que lidiar con 3 hombres de su zona acusados de abuso sexual de un menor, indicando que su grupo criminal lo mató y enterró en un huerto de aguacates. En este sentido, si bien los homicidios han comenzado oficialmente a tener una tendencia a la baja durante el gobierno de López, las desapariciones que muy probablemente resultan en la muerte de las víctimas han aumentado, refiere la organización. El 28 de octubre de 2023, Animal Político dio a conocer que durante los primeros 4 años del sexenio del Anélido de la presidencia, los homicidios dolosos bajaron 12.7% respecto a 2018, pero el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó 27.69, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Nacional de Búsqueda. En Ciudad de México, por ejemplo, la fuerte caída oficial de los homicidios en los últimos años estuvo acompañada por un aumento de desapariciones, lo que llevó a algunos a cuestionar si las estadísticas estatales eran realmente exactas. A nivel federal, el verdadero alcance de las desapariciones sigue siendo un enigma y un tema de controversia política. En junio de 2023, López pidió realizar un censo de personas desaparecidas, lo que llevó al entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, a renunciar y a ser difamada después por el cerdo de la presidencia. Meses más tarde, Quintana dijo que el censo del gobierno buscaba reducir la cifra de personas desaparecidas solo con un indicio de su localización o en casos homónimos, razón por la cual presentó su renuncia al cargo. Días después, desde la tribuna presidencial, López criticó los comentarios de Quintana al asegurar que había intención de afectar al gobierno por parte de la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien incluso aseguró manipuló el registro de desaparecidos. Ya en diciembre de 2023, el Gusano presentó los resultados del nuevo censo en el que redujo la cifra de desaparecidos al asegurar que solo se contaba con 12.377 confirmaciones de desaparecidos y localizados a más de 16.000, omitiendo informar por completo sobre nuevos casos. El censo de personas desaparecidas del gobierno de López detonó la protesta de colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas que poco a poco empezaron a manifestarse y denunciar irregularidades en la forma en la que se llevó a cabo este censo. El 13 de marzo de 2024, Animal Político dio a conocer que con el nuevo censo de personas desaparecidas de López, al menos 10.720 nombres fueron borrados del registro de víctimas de estos delitos, según los resultados de un análisis comparativo en colaboración con la organización Data Cívica. En contraste, la familia de un miembro de un grupo criminal desaparecido dijo al grupo de crisis que había optado por no informar a las autoridades por temor a una reacción violenta, según una entrevista realizada por la organización en Michoacán en febrero de 2023. Otros pactos entre el crimen y el Estado. Otra forma de control señalada en el informe hace referencia a que la aplicación militar de la ley en la mayor parte del país ha consistido en gran medida en patrullar las principales vías de las ciudades y pueblos y establecer puntos de control. Sin embargo, líderes criminales dijeron al Grupo Internacional de Crisis que estos controles son fácilmente evitables, insistiendo en que habían forjado acuerdos de vivir y dejar vivir bajo los cuales las fuerzas de seguridad y criminales cohabitaban. El trato que tenemos con ellos, con la Guardia Militar, es que evitemos chocar contra ellos entre sí para no tener que hacer nada, dijo un comandante de un grupo criminal a la organización en febrero de 2023. De acuerdo con el informe, el comandante criminal hizo esta declaración mientras estacionaba su carro en una calle lateral para evitar 2 patrullas de la Guardia Militar que habían sido anunciadas por el sistema de videovigilancia de su grupo. El informe refiere que el Ejército y la Marina también han realizado detenciones, pero
En todos los casos reportados en 2022 fueron detenciones en flagrancia, es decir, por la sospecha de un acto delictivo en proceso y no por parte de un esfuerzo sistemático para desmantelar niveles medios y altos de los grupos criminales, es decir, no los persiguen. La Guardia Militar, por ejemplo, detuvo a 177.666 migrantes en 2022, pero arrestó a solo 2.814 presuntos delincuentes, la mayoría de ellos acusados de robo y tráfico callejero de drogas. Los datos oficiales también demuestran que ha habido menos enfrentamientos entre fuerzas federales de seguridad y grupos criminales, particularmente si se compara con el promedio mensual de las administraciones anteriores. Hubo un promedio mensual de 39.4 durante el gobierno de Calderón. Dicho esto, el promedio con López es de 31.6, los datos están incompletos para 2022, pero no es una cifra muy inferior a la cifra del delincuente Peña de 2012 a 2018, que se situó en 35. Las bajas entre presuntos delincuentes han seguido en trayectoria similar, cayendo de 561 por año con Calderón a 207 con Peña Nieto y 199 en los primeros 4 años del anélido de la presidencia. No obstante, el propio informe advierte que estas cifras deben ser tratadas con precaución, pues documentos militares obtenidos por el grupo activista Guacamaya muestran que el ejército miente sobre cifras de personas muertas y heridas en enfrentamientos. Estas discrepancias fueron detectadas por Animal Político en al menos 3 casos que atrajeron la atención pública, donde la Sedena, de forma interna, reportó una cifra distinta de personas muertas y lesionadas en comparación con lo que públicamente reconoció. Este es un pequeño resumen, el informe es muy amplio, se puede descargar incluso para que ustedes lo puedan leer con calma, está muy bueno, está muy interesante, vale la pena. Ahí se los dejo y les pongo el enlace en la descripción. Saludos.